Gracias, ya con Juan Pablo Galicia y la opinión, la columna política de este inicio de semana. Pues vámonos con la verdad de la verdad histórica. Ahora sí que la verdadera verdad desde la tribuna del periódico Reforma sobre el caso Ayotzinapa. 8 años, por cierto, hoy, Sí, ¿no? así es. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Un saludo a Bienvenido. todo el público de Grupo Fórmula. Bienvenido Sí, a casa. como bien comentas, efectivamente, hoy siendo 26 de septiembre, se están cumpliendo 8 años desde que en esta misma fecha, pero del 2014, ocurrió la desaparición y ya sabemos ahora, además, muerte y desaparición de los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y fíjate, más allá de las protestas, manifestaciones que va a seguir habiendo el día de hoy en recuerdo, conmemoración de esta fecha, vale la pena señalar que el fin de semana, para quienes nos escuchaban en Agenda Fórmula este sábado, comentábamos nosotros ya para el final del programa que el periódico Reforma estaba revelando estas filtraciones de las que había podido tener acceso la periodista Penilei Ramírez. Ella tuvo acceso a información sin testar, es decir, no censurada. Luego estos documentos que vemos que filtran o que publican algunas autoridades, vemos los cintillos negros que tapan la totalidad de lo que se está diciendo o una parte importante de lo que se está diciendo. Algunas veces se asume que se testan debido a que traen información y datos personales. Ya comentará Aldrin Briceño más sobre esto seguramente, pero también en otras ocasiones muchos de los documentos que son testados en realidad son porque justo traen información sensible que podría darle la vuelta a investigaciones que se están llevando a cabo. Y justo lo que Penilei Ramírez reveló el fin de semana en el Reforma es que uno de estos documentos lo que traía era precisamente no solo una participación más activa del entonces presidente Enrique Peña Nieto en, por ejemplo, buscar que José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, se declarara el autor intelectual de la desaparición de los normalistas, que eso por un lado es por supuesto grave, pero por el otro lado también en estos mismos documentos a los que tuvo acceso ella, también tenían indicios de que el ejército no solamente había sido omiso en la desaparición y muerte de los normalistas por el hecho de no haber hecho nada pese a haber un batallón de infantería allí en Iguala Guerrero, sino que inclusive tuvo una participación activa, que ya sabemos porque el entonces comandante de ese batallón ordenó la desaparición y muerte de 6 de los 43 que habían quedado vivos luego de la noche del 26. Y también, más allá de esta cuestión, los indicios que traen esos documentos a los que tuvo acceso Penilei Ramírez también revelarían que el ejército formaba parte de un acuerdo con distintos mensajes que se intercambiaban entre los grupos delictivos, por supuesto también los policías municipales que estaban infiltrados por el crimen, y el propio ejército mexicano, que en el momento en el que se da la detención de los normalistas y se les lleva al basurero de Cocula, se reparten entre todas estas organizaciones, incluyendo al ejército mexicano, quién se va a encargar de desaparecer a quiénes. Un grupo de normalistas se iba a encargar los rojos, otro grupo la policía municipal, otro grupo otra organización delictiva y otros el ejército mexicano. Y esta cuestión es gravísima porque entonces nos está hablando de que activamente el ejército mexicano o una parte del ejército También mexicano participó exactamente en jalar el gatillo, no solamente en ser omiso, sino en jalar el gatillo esa noche del 26 de septiembre. Y la reacción la hemos visto hoy por la mañana en la conferencia matutina del presidente de la República y la hemos visto también en redes sociales y en medios oficiales durante el fin de semana, ha sido bastante dura de parte del gobierno, condenando a la periodista, condenando al periodismo y pidiendo inclusive que se investigue pues cuál fue la fuente que le reveló esta información a Penilei Ramírez. No la desmienten, ojo. No la desmienten. Y la razón detrás de esto y la razón de la virulencia con la cual está respondiendo el gobierno federal es porque estas revelaciones se meten con la narrativa del presidente de la República, quien, hay que recordar, ha mencionado innumerables veces que el ejército mexicano es la única institución incorruptible de nuestro país, a grado tal que por eso le quiere dar el mando de la Guardia Nacional y que por eso también se está votando en el Congreso de la Unión, ahorita en pausa, pero está en trámite la votación en el Congreso de la Unión, en el Senado específicamente, la ampliación hasta el 2028 de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se mete por completo con la narrativa del gobierno porque estos indicios, estos documentos a los que tuvo acceso la periodista del periódico Reforma, lo que hacen es quitar esa máscara de incorruptibilidad o de impoluta que sería la institución del ejército mexicano. Y bueno, ahí queda mientras tanto el asunto. ¿Qué van a hacer con el caso de la periodista? Ya la han pues denostado a través de las redes sociales
Twitter, Facebook, etcétera, y el gobierno dice, de todo modo se tiene que saber todo. Sí, y de todas maneras se tiene que investigar. Ha sido, digamos, un caso muy enrarecido, muy empantanado, porque efectivamente este gobierno quería dar una campanada como de triunfo al haber derrotado la verdad histórica de Jesús Murillo Caram hace algunas semanas, cuando pues se anunció estas conclusiones de la comisión. Mandos civiles. Exactamente. Solo los y que solamente ese comandante y algunos soldados a título individual habían participado, cuando en realidad es una porción mayor del ejército mexicano la que estaría involucrado. Allí, digamos, sí tendría que venir, sobre todo, pues algún análisis de parte del propio gobierno federal, porque el ejército es el que también activamente está buscando que no se le vincule con este tipo de culpas, que por supuesto recordamos del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio del 71. No es como que el ejército haya sido la primera vez que se le involucre con acciones denostables como esta, y por supuesto la Secretaría de la Defensa Nacional no va a querer que esto se convierta en una nueva verdad histórica. A propósito de la militarización de todas las fuerzas de seguridad del país, ¿qué ha dicho Jorge Carlos Ramírez Marín, cuyo voto pues es a favor de la militarización? Sí, todo parece indicar que el voto de Ramírez Marín está buscando cómo ser a favor, sobre todo porque lo hemos visto en medios nacionales. ¿Cómo justificar un voto a favor? En medios nacionales ha tenido gira de medios, como se le conoce, a lo largo de toda la semana pasada, desde que se canceló, digamos, la posibilidad de votación, porque se regresa el dictamen a comisiones. Lo hemos estado escuchando argumentar que si se concede a el PRI esta postura de que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que entre a vigilar y evaluar el actuar del ejército en las tareas de seguridad pública, él y otro grupo de priistas estarían dispuestos a votar a favor. Y por supuesto que esto ha sido ya leído, escuchábamos a Joaquín López Dóriga hace un rato en esta misma frecuencia, ha sido leído por medios nacionales como pues un senador más de la oposición, así como Raúl Paz lo hizo la semana pasada, buscando quizás no cómo brincar de partido. Ramírez Marín ha sido muy claro en el sentido de que él se quedará en el PRI, pero sí buscando cómo justificar acompañar esta votación que claramente pues va en contra de lo que había dicho el bloque de contención o la oposición, tanto en Cámara de Diputados como ahora en Cámara de Senadores. Va a ser interesante ver qué ocurrirá en los próximos días, porque las comisiones a las que regresó este dictamen tienen a más tardar 10 días, y ya llevamos toda la semana pasada, para volver a someter ante el Pleno este dictamen, y habrá que ver qué dicen ahora los de oposición. No olvidar que el presidente de la República dijo que solo les faltaba un voto y que por eso fue que regresaron el dictamen. Bueno, gracias, Juan Pablo Galicia. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todo el público de Grupo Fórmula. Excelente inicio de semana. Estamos en @JPGalicia en todas las redes sociales para quien quiera seguir con la conversación.